Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces nos encontramos y sabemos que en este tiempo lo que hacemos es reflexionar sobre la palabra de Jesús. Y sobre todo nos estamos preparando también para nuestra primera confesión y para nuestra primera comunión. Vamos a presentarnos primero. ¿Quiénes hoy nos están acompañando? Estos niños hermosos, hermosas niñas que vienen aquí con nosotros para ayudarnos a aprender con Jesús. Bueno, presentate, la primera que está aquí a mi lado. Hola, mi nombre es Iris María Nicole Rufinelli Trefercon, tengo 11 años y estoy muy feliz de estar acá. Muy bien, y yo te agradezco también que venga aquí con nosotros Iris para aprender con tus compañeritos también y prepararnos para nuestra primera confesión y también para nuestra primera comunión. Y la otra que nos acompaña, ¿cómo te llamas, niña? Yo me llamo María Victoria Sanguín Enciso y tengo 10 años y estoy en 6º grado. Estás ya en el 6º grado con 10 añitos. ¿Y en qué escuela vos estás, María Victoria? En Papa Francisco. Papa Francisco. ¿Y vos, Iris? En la misma escuela somos compañeras y nos queremos mucho. Ah, muy bien. Entonces en la escuela Papa Francisco. Y vamos a prepararnos, queridos niños. Yo les pido ahí a papá y a mamá que acompañan a sus hijos, que también ustedes tengan su Biblia, porque ahora vamos a escuchar la palabra de Jesús. Vamos a ver en qué consiste hoy la confesión principalmente. Este es un sacramento tan importante que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Como niños y también papá y mamá. Tenemos que ser los primeros modelos, ejemplos para nuestros chicos, para nuestros hijos, para que ellos también puedan crecer bien. Vamos a pedirle entonces a María Victoria que nos pueda leer este pasaje del Evangelio de San Marcos. Vamos a escuchar y estar todos atentos en el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, le levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero colgaron la camilla con el paralítico. A ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico. Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios, diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, qué linda lectura la que nos hizo María Victoria recién y que nos habla justamente de que Jesús perdona los pecados. Vamos a seguir reflexionando, queridos niños, sobre esta palabra
que acaba de leer María Victoria y que nos tiene que ayudar a entender también a cada uno de nosotros en este camino de nuestra primera comunión, de nuestra primera confesión primero, justamente que el Señor nos perdona los pecados y sobre todo nos perdona los pecados a través del sacerdote. Vamos a volver entonces enseguida, queridos niños, en nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles en la paz de Cristo resucitado. La Iglesia Católica en Paraguay se sumó a las medidas preventivas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país. Koanga oñepyuta cuarentena inteligente, ahora oñemboese llegó tu paope. Roikua porã oĩha ko mba'asy ñande apytépe. Ha misa rupi vero hupytýta mbarete ha py'aguapy. Roikotevẽva ko jehasa asýpe g̃uarã. En la Santa Misa recibimos a Jesús en la Eucaristía. Alimento espiritual para todo cristiano. Como cristianos, necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos. En la Santa Misa Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en Él. Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración. Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor. Quien como Padre nos llena cada día de bendiciones. Al ser bautizados, fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa de asistir al recordatorio del sacrificio. Con esa misma actitud podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos. De esa manera podremos fortalecer nuestro espíritu. Sin descuidar la integridad del prójimo desde la caridad. Doña Ngarecota o Pavavere Tupaope. Cuarentena inclusiva para todos. Roñemboese llegó tu paope. Roñemboese llegó tu paope. El sacramento de la confesión. Hola, sois vosotros. Pensé que era Enrique o Joseph. ¿Les habéis visto? Seguro que se han metido en algún lío. Hola, Enrique. Hola. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás lleno de barro? He discutido con Fernando. ¿Fernando? Pero si es más pequeño que tú. ¿Y qué? Los dos queríamos usar la pista del monopatín. Yo estaba aquí primero. Eso no importa, tú ya has utilizado la pista. Ahora me toca a mí. No he terminado. Claro que has terminado. Entonces le he roto las gafas sin querer. Pobre Fernando. Se ha ido llorando a su casa. Ahora me siento fatal. Hola, Joseph. ¿Qué ocurre? Te veo con cara triste. Ha pasado una cosa horrible. ¿Horrible? Mis amigos y yo nos hemos reído de Carlos. ¿Por qué? Porque no sabía resolver un problema de matemáticas. ¡Mirad, no sabe resolver el problema! Venga, Carlos, pero sí es muy fácil. Hasta mi prima pequeña podría hacerlo. Ahora me siento mal. Y yo también. Es normal que estéis tristes. Pensar o decir algo que ofende a Dios es un pecado. Ya,
Ahora entiendo que es un pecado y no me gusta nada. Veréis, hay dos tipos de pecados. Los pecados mortales, que son serios, y los pecados veniales, que son menos serios. Cada pecado ofende a Dios, pero los pecados mortales, además, matan la gracia en nuestras almas. ¡Qué horror! Los pecados veniales manchan nuestras almas, igual que Enrique tiene manchada su ropa. Ya, mi madre tendrá que poner todo esto en la lavadora. Lavar la ropa es fácil, pero ¿cómo podemos lavar el alma? Eso es más difícil. Los católicos tenemos una super lavadora para el alma. ¿En serio? Sí, esa lavadora es el sacramento de la confesión. ¡Guau! El confesionario es como una gran lavadora. Allí, Dios perdona todos nuestros pecados a través del sacerdote. Oye, es genial que el Padre Luis y todos los sacerdotes puedan perdonar los pecados. ¿Quieres saber qué es más asombroso? ¿Qué? Verás, los pecados los perdona el mismo Jesús a través del sacerdote. En el momento que el sacerdote perdona nuestros pecados, Jesús actúa a través de él. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos niños, estamos volviendo en nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos chicos? Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Y tenemos que aprender muchas cosas porque nos estamos preparando para nuestra primera confesión y nos estamos preparando también para nuestra primera comunión. Y por eso que hay algunos elementos que tenemos que conocer muy bien. Entonces, ahora yo les voy a hacer, es el momento de las preguntas que nos van a ayudar aquí. Iris y María Victoria en el día de hoy van a ir respondiendo a estas preguntitas que yo les hago. Ustedes estén muy atentos y querido papá, querida mamá, acompáñenle a sus hijos. Escriban también estas preguntitas, pero sobre todo después sepan responder. Vamos a comenzar luego a preguntar. Iris, ¿qué es el pecado? Pecado es toda desobediencia cometida voluntariamente a la ley de Dios. Muy bien. El pecado es entonces toda acción. Atención lo que dijo Iris y cómo respondió. Voluntariamente. ¿Qué significa voluntariamente? ¿Vos podés definirme eso, Iris? ¿Qué quiere decir cuando uno comete algo voluntariamente? Quiere decir que sabe lo que está haciendo, pero no lo deja atrás, sino que lo hace sin arrepentimiento. Exactamente. Entonces uno dice, no, yo quiero hacer. Algunas veces mamá nos dice, mi hijo, eso no tenés que hacer así, tenés que comportarte bien, tenés que ser educado, tenés que comer la comida. Y si no, yo no quiero. Vos sabés muy bien que vos tenés que hacer y sin embargo no querés hacerlo. Muy bien, entonces eso es voluntariamente, tu voluntad. Yo que puedo hacer algo bien, no estoy haciendo bien. Bueno, vamos a ir un poco con María Victoria, una preguntita. ¿Cómo puede ser el pecado, María Victoria? El pecado puede ser venial, grave o mortal. Muy bien, entonces vos me dijiste 3 clases, ¿verdad? El venial, después el grave o mortal. El mortal. Entonces esto también, queridos niños, tenemos que ir aprendiendo. Así cuando María Victoria nos está diciendo que hay 3 clases de pecado. El venial. El venial es cuando hay un pecadito, vamos a decir, que de cierta manera no es tan grave, pero después justamente el segundo ya nos dice que es mucho más grave. Es el pecado grave, cuando nosotros estamos ya ofendiendo a nuestros hermanos, le ofendemos a nuestro compañerito, le estamos ofendiendo a nuestro hermanito, hermanita, le estamos ofendiendo a papá y a mamá. Es decir, cuando entre nosotros nos estamos ofendiendo. Ese es el pecado grave.
Y después, ¿cuál era el tercero que me dijiste? El pecado mortal. Mortal. Eso quiere decir ya un pecado que te lleva a la muerte. Es cuando nosotros ya no queremos saber más nada de Dios. Hay muchas personas que después de cierta edad, cuando son grandecitos, dicen, no, yo no quiero ir a misa, no, yo ya no me quiero más confesar, no, yo no creo más en Dios. Ese es un pecado que te lleva ¿a dónde? Te lleva a la muerte. Por eso se llama pecado mortal, ¿verdad? ¿Cómo se llama, María Victoria? Pecado mortal. Iris, ¿cómo se llama el primer pecado entonces? Pecado venial, que es el más leve. Después el pecado grave. Entonces ahí también cuando ya estamos ofendiendo a los demás y no nos comportamos como Jesús quiere. Y después por último decimos el pecado mortal, que directamente ya te lleva a dejar de lado a Dios cuando ya no querés saber más nada de Él. Bueno, Iris, te voy a hacer otra preguntita para que todos podamos ir aprendiendo con Jesús y sepamos y nos formemos bien para nuestra primera confesión y nuestra primera comunión. ¿Qué es la confesión o penitencia, Iris? Es el sacramento que nos perdona los pecados después del bautismo. Muy bien. Aquí hay muchas cositas, queridos niños, que vayan anotando. Primero nos dijo Iris aquí que es un sacramento. Un sacramento. ¿Qué quiere decir el sacramento? Les voy a explicar. La palabra sacramento, queridos niños y queridos padres, ustedes pues le van a explicar mejor a sus hijos, quiere decir todo aquel signo, todo aquel símbolo, todo aquello que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Por eso entonces cuando uno se va junto al sacerdote, nosotros estamos viendo que es una acción, pero a través de esa acción nosotros recibimos después ese símbolo y ese signo más lindo de que Jesús verdaderamente nos perdona. Por eso entonces Iris nos decía justamente que es, ¿qué cosa me dijiste? Que es un sacramento. Y después, ¿qué me dijiste? ¿Cómo me definiste esto de la confesión? ¿Qué es entonces? Que nos perdona los pecados después del bautismo. Ahí está. Eso es muy lindo. Que nos perdona nuestros pecados. ¿Después de qué cosa, Iris? Después de haber hecho ya nuestro bautismo. Nosotros ya hemos dado la clase, ¿verdad, queridos niños? Las primeras clases hablando del bautismo dentro de la creación. Cómo Dios nos quiere tanto, cómo Dios nos ama. Y entonces nos llama a pertenecer, ¿verdad?, a su iglesia, a estar juntos. Fuimos bautizados por Jesús, fuimos bautizados por el Señor, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, para que podamos ser buenos chicos, buenos hijos, obedientes sobre todo. Y por eso, cuando hacemos esta pregunta, que es la confesión, dijimos que es un sacramento que perdona nuestros pecados que nosotros cometimos con nuestras malas acciones. Ahora le vamos a preguntar a María Victoria, cuarta preguntita. ¿Cuándo recibimos nosotros el sacramento de la confesión o de la penitencia, María Victoria? Cuando nos confesamos al sacerdote y recibimos la absolución. Muy bien, cuando recibimos ahí al final nos dijo justamente la absolución. La absolución es cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, ¿verdad? Y te hace la señal de la cruz. Este es el signo mayor, ¿verdad?, que nosotros recibimos en el momento de nuestra propia confesión. Porque después vamos a ver enseguida, cuando volvemos en esa tercera partecita de nuestro programa, vamos a ir explicando mejor cuáles son los momentos que nosotros necesitamos para hacer una buena confesión. Porque ella justamente nos decía cuándo nos confesamos bien. Pero ¿qué quiere decir confesarse bien? ¿Y qué quiere decir entonces la absolución de los pecados? La absolución de los pecados es, así como escuchamos en la palabra de Jesús hoy, Marcos capítulo 2, cuando Jesús le sana a este paralítico, lo primero que hace dice, yo te perdono tus pecados, yo te perdono tus pecados. Y Jesús le devuelve entonces esta posibilidad a este que estaba enfermo, que estaba paralítico. ¿Por qué? Porque justamente Jesús es el que perdona a través de este signo tan lindo que es la absolución. Entonces vamos a hacer rápidamente entonces una síntesis. Les vuelvo a preguntar, estén atentas, queridas niñas. Iris, comenzamos de nuevo. ¿Qué es el pecado? ¿Te acordás?
es toda desobediencia cometida voluntariamente contra Dios. Muy bien. Entonces, segunda preguntita que hicimos, y niños tienen que por eso ir aprendiendo y tienen que ir escribiendo. María Victoria, ¿cómo puede ser el pecado? El pecado puede ser grave, venial o mortal. Le preguntamos a Iris, ¿qué es la confesión o la penitencia? Es el sacramento que nos perdona los pecados después del bautismo. Muy bien, nos perdona los pecados después del bautismo. Y la última preguntita antes de volver enseguida a nuestro corte, y después vamos a volver para las últimas preguntitas. María Victoria, ¿cuándo recibimos el sacramento de la confesión o de la penitencia? Cuando nos confesamos al sacerdote y nos dan la absolución. La absolución. Muy bien, queridos niños, nosotros ahora vamos a un corte. Nosotros estamos en nuestro programa que se llama, ¿cómo se llama? Aprendiendo con Jesús. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos niños, estamos volviendo de nuevo con nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Estamos aprendiendo tantas cosas lindas y nos estamos preparando para nuestra primera comunión y para nuestra primera confesión antes. Vamos a seguir con las preguntitas que nos están ayudando Iris y María Victoria a responder. Vamos a seguir. Me vas a responder, Iris, por favor, decime un poco cuántas cosas son necesarias para confesarse. Para confesarnos son necesarias 5 cosas: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesarnos al sacerdote y cumplir la penitencia. Muy bien, entonces estos elementos son indispensables para hacer una buena confesión. El examen de conciencia. Justamente el examen de conciencia es que cada uno piensa y dice, yo como hijo, yo como niño, yo como estudiante, ¿cómo me estoy comportando? ¿Estoy haciendo bien las cosas o estoy haciendo mal? Entonces es un examen de la propia conciencia, de mis propias acciones. Luego, el dolor de los pecados. Quiere decir que yo me doy cuenta de que hice mal. Y entonces le digo a Jesús, Señor, verdaderamente no hice bien lo que tendría que haber hecho. No hice bien. He fallado con ti, Jesús. He fallado con mi mamá, he fallado con mi papá, he fallado con mis compañeritos. Entonces, uno siente ese dolor. ¿Por qué me comporté así, Señor? Me duele verdaderamente mis pecados. Pero viene lo más importante. En ese momento yo tomo una resolución y digo, el propósito, ¿verdad? Tengo un propósito de enmienda, se dice. Enmendar quiere decir que yo voy a procurar mejorar. Eso que hice mal, desde ahora no voy a hacer mal. Desde ahora voy a procurar hacer bien. Eso significa el propósito de enmienda. Y después hay que ir junto al sacerdote. ¿Se acuerdan que hablamos ya en esa preguntita que el sacerdote te da la absolución de tus pecados? Es decir, Jesús que te perdona y Jesús que te escucha y te está diciendo, bueno, mi hijo, yo te doy la gracia y te doy la bendición para que puedas sentirte bien y sobre todo desde ahora comenzar a hacer bien las cosas. Y lo último que era entonces era el hecho de cumplir, como dijiste Iris, ¿qué hay que hacer? Hay que cumplir la penitencia, es decir, lo que vos mismo decís, desde ahora tengo que hacer.
o lo que el sacerdote te dijo: mi hijo, desde ahora te vas a portar bien y vas a hacer esto con tu mamita, con tu papito, con tus compañeritos. Muy bien, vamos entonces a María Victoria. Otra preguntita. ¿Qué es el examen de conciencia, María Victoria? El examen de conciencia es recordar todos los pecados desde la última confesión bien hecha. Muy bien, desde la última confesión bien hecha, vos te recordás cómo yo me comporté, cómo yo estuve en casa, cómo estuve en la escuela, cómo estuve con mi compañerito, cómo estuve con la maestra, con mamá, con papá, en fin. Todo tenemos que recordar y darnos cuenta si hicimos bien las cosas o si hicimos mal. Ese es el examen de conciencia. Iris, ¿qué es el dolor de los pecados? El dolor de los pecados es un sentimiento o pesar sobrenatural de haber ofendido a Dios. Muy bien, es un dolor. Es el dolor que uno siente y que uno dice: me arrepiento verdaderamente que yo hice. No hice bien, tenía que haberlo hecho mucho mejor en mi vida, pero me equivoqué. Y entonces me duele mucho. Ese es el dolor entonces de los pecados. Y esto es muy importante, porque nosotros con el dolor de los pecados estamos diciendo que hemos ofendido. ¿A quién le hemos ofendido, Iris? ¿A quién le ofendemos? A Dios. A Dios. Y cuando le estamos ofendiendo a Dios, lo estamos ofendiendo a través de mi desobediencia con mamá, con papá, con la maestra, o me porto mal con mis hermanitos o con los compañeritos. María Victoria, la siguiente pregunta. ¿Qué es el propósito de enmienda, María Victoria? El propósito de enmienda es una firme resolución de no volver a pecar. Muy bien, ahí está. Firme resolución. Quiere decir, yo desde ahora me voy a comprometer y voy a hacer muy bien las cosas. Otra preguntita para Iris. Y quiero que ustedes, queridos niños, vayan memorizando y aprendan esto y escriban. Y ustedes también, queridos padres, ayúdenle a sus hijos para reflexionar mejor y explicarle mejor estas preguntitas que le estoy haciendo. Ahora, Iris, ¿qué es decir los pecados al confesor, Iris? Es decir, los pecados recordados con sinceridad y confianza, ya sean venial, mortal o graves al confesor. Exactamente. Entonces, no tener vergüenza de acercarse y decir todo, dice. O sea, bien, con sinceridad. No podemos guardar: no, porque ese pecado yo no le quiero contar. No, porque ese pecado yo no le voy a decir nada al sacerdote. No, la confesión bien hecha significa, para que tenga validez y para que verdaderamente tenga su resultado en nuestra vida espiritual, queridos niños, nosotros tenemos que ser sinceros. Nosotros tenemos que decir todo lo que sentimos. Y eso es importante. Cuando nos acercamos entonces al confesor, y por eso dice: ¿qué es decir? ¿Qué es decir los pecados al confesor? Es decir, todo lo malo que nosotros hicimos, pero en realidad le estamos diciendo a Dios, porque el confesor en ese momento, el sacerdote, le representa como ese signo visible a Jesús que te está perdonando los pecados. Y la última preguntita en el día de hoy le vamos a hacer a María Victoria. ¿Qué es cumplir la penitencia, María Victoria? Es hacer todo lo que el sacerdote te haya dicho como penitencia, y pronto, para que no se te olvide. Ahí está. Y pronto, dice, ¿verdad, María Victoria? Hay que hacer pronto. ¿Por qué te parece, María Victoria, que hay que hacer pronto? Para que no se te olvide. Ahí está, para que no se te olvide. Y eso es muy importante, que cada uno de nosotros, entonces, queridos niños, hagamos bien nuestra confesión, nos preparemos bien. Y entonces, así por el día de hoy estamos terminando nuestro programa. María Victoria, ¿a quién le querés mandar un saludito al despedirte aquí de nuestro programa? A mi mamá, a mi papá y a mi academia de tenis. Bueno, a tu academia de tenis. ¿Vos estás practicando el tenis, María Victoria? Sí. Qué lindo. ¿Y qué tal? ¿Y jugás bien ya el tenis? Sí. Bueno, un día te desafío y vamos a jugar. ¿Está? Sí. Bueno. Y vos, Iris, ¿a quién le querés mandar un saludito? Le quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos, a mi academia, a mis maestros y a mis compañeros. Bueno, entonces vos también estás jugando el tenis. Muy bien, entonces hoy le tenemos a dos buenas tenistas aquí de la Escuela Papa Francisco, que comparten con nosotros y nos están ayudando para prepararnos bien para nuestra primera confesión y para nuestra primera comunión. Que Dios les bendiga a todos y nos vamos a encontrar mañana en nuestro programa. ¿Cómo se llama? Aprendiendo con Jesús.